sin más, vamos a inaugurar la mesa, ¿no?, que nos trae, espérate, sí, que no la veo, sí, que va a tener lugar. Ha sido la temática a gusto vuestro y, por supuesto, no podía ser de otra manera. Yo me voy a limitar, lamentablemente, porque tengo que estar en el otro lado sin más remedio, a inaugurar, más que inaugurarla, a presentarla, porque la va a inaugurar Sara Ballesteros. La mesa va de mujeres cardiopatías y Sara Ballesteros es una excelente cardióloga del Hospital Valme, el Virgen de Valme de Sevilla, pero que se empeñó en crear el grupo de cardiopatía mujer en Andalucía, la Sociedad Andaluza de Cardiología. Se empeñó y lo consiguió, y con muchísimo éxito. Y bueno, para la sociedad es un orgullo contar con cardiólogas como Sara y con el resto de ponentes que son de lujo, créanme que los conozco a todos, y ahora Sara lo irá presentando uno por uno, pero que estoy segura que van a dar una mesa muy interesante. Que lo disfrutéis. Bueno, muchas gracias, Lola, y bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y por haber elegido este tema. Es un tema que hasta ahora yo creo que es la primera o de las primeras veces que vamos a hacer un debate que se van a poner sobre la mesa distintos aspectos que muchas veces pues desconocemos, tanto las mujeres como por supuesto nuestras parejas o los hombres que están a nuestro alrededor. Y bueno, esta mesa de cardiopatía y mujer me acompañan pues ponentes que ya veréis cómo van a cumplir muy por encima vuestras expectativas. Me acompaña Isabel Santiago Cuellar, que es psicóloga sanitaria y muy vinculada y con mucha experiencia en rehabilitación cardíaca. La doctora Rosa Oña, ginecóloga, jefa de sección de ginecología del área de atención sanitaria sur de Sevilla, del Hospital de Valme. Nos acompaña el doctor Carlos de Teresa Galván, experto en medicina del deporte, y que también nos dará algunas pinceladas en ese sentido. Y sobre todo vamos a también agradecer a Mercedes López Carlos su participación aquí en la mesa y que también pues esté con nosotros aportando su visión. Vamos a empezar en primer lugar por la presentación. Va a ser la mesa, hacemos la presentación y después, todas las presentaciones y después hacemos las preguntas que yo sé que estáis muy interesados en hacer, además son muy buenas. Isabel Santiago, como psicóloga, ¿qué tiene la psicología que decir en la cardiopatía de la mujer? Muy bien. Muchas gracias, Ana, por esta presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí hoy. Yo, si te parece bien, voy a empezar con la presentación y después ya vamos hablando de por qué la psicología tiene un papel tan importante y debe estar presente en este tema. Bien, pues el tema que yo les traigo hoy es cómo afectan los aspectos psicosociales en las enfermedades cardiovasculares. Y claro, ¿qué entendemos como un factor psicosocial? ¿Qué entendemos como un factor psicosocial? Bien, pues esa relación potencial que existe entre un fenómeno psicológico, el ambiente social donde se desenvuelve y los cambios fisiopatológicos que produce en el individuo. Estos cambios se han asociado con la incidencia y progresión de las enfermedades cardiovasculares. Hay ya suficiente evidencia para considerarlos factores de riesgo independientes, ya que todos ellos están asociados con un riesgo elevado para el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, principalmente en la cardiopatía isquémica. ¿Y cuáles son estos aspectos psicosociales? Bien, pues a nivel conductual tenemos el estrés psicosocial. El estrés psicosocial se compone
de las situaciones del día a día, de estas situaciones que todos podemos entender, ¿no? Desde el cuidado de nuestra casa, el cuidado de nuestros hijos, el cuidado de nuestra familia, el cuidado de nuestros padres. Nos exponemos todos diariamente, la mayoría, a situaciones de estrés también en el tráfico, ¿no? Para trasladarnos de un sitio a otro. Y después llegamos a nuestro trabajo, que también es un punto importante de estrés, ¿no? Después también están las situaciones vitales intensas. Las situaciones vitales intensas son todas aquellas, esto pueden tener valencia positiva o valencia negativa, no tiene por qué ser un estresor solamente negativo, sino que, como tengo puesto más o menos ahí, no sé si se entiende, es, por ejemplo, un casamiento. Un casamiento nos puede crear un estrés en el cuerpo. Organizar un evento familiar también nos puede suponer un estrés al organismo. Puede ser un despido, puede ser un divorcio, pero que sepamos que también pueden ser cosas agradables. Después tenemos las situaciones de tensión mantenidas en el tiempo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, pues a una mala relación de pareja, ¿no? Que esto, pues bueno, nos establecemos muchas veces ahí y seguimos, y eso es una situación de tensión. Un acoso, una inestabilidad laboral y, por supuesto, una enfermedad crónica. Después, eso está a nivel conductual. A nivel social, bueno, hablamos de apoyo, ¿no? El apoyo es un amortiguador contra los eventos vitales negativos, ya que ejercen una función protectora. ¿Qué es lo que pasa si tenemos esa falta de apoyo? Pues todo ello se asocia con un aumento de hasta 2 veces más de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y después tenemos, por otro lado, hemos hablado a nivel de personalidad, hemos hablado a nivel social, y a nivel de personalidad, digamos que dividimos dos grandes patrones. Está el tipo A y está el tipo D, principalmente. Hay algunos más, pero en las enfermedades cardiovasculares, digamos que son los que más afectan. El tipo A, pues, este tipo de personalidad que tiene mucha reactividad cardiovascular, que es muy propenso al estrés, suelen ser personas muy competitivas y suelen desatender los síntomas del dolor. Eso de yo puedo con todo, no pasa nada. La personalidad tipo D, por su parte, pues va más bien con esa inhibición social, con una afectividad negativa, con una baja autoestima y más tendente a la depresión. Después, puesto abajo, los 3 componentes que cursan con los distintos niveles de personalidad, tenemos la hostilidad, que es el componente más predictivo del riesgo coronario y el que está más asociado con la reactividad fisiológica en las enfermedades cardiovasculares. La ansiedad, por su parte, está asociada al desarrollo de la cardiopatía isquémica y muerte cardíaca a más del doble en mujeres expuestas. Y la depresión, pues un alto grado en depresión y un bajo apoyo social son parámetros psicosociales que están estrechamente ligados a la morbilidad y mortalidad coronaria. ¿Y por qué es la mujer especialmente vulnerable a estos factores psicosociales? Bueno, pues tenemos los cambios hormonales que son específicos y únicos de la mujer, como puede ser la menarquia, el embarazo, el posparto, la transición a la menopausia. Esos son únicos en la mujer y nos atraviesan en todas las etapas de nuestra vida. Bueno, pues parecen que están asociados a la susceptibilidad de síntomas depresivos. Otra cosa que tenemos es el rol social y familiar, que tenemos culturalmente adquirido de generación tras generación. Las responsabilidades del hogar, que recaen principalmente en la mujer, la familia, el cuidado de los hijos, el cuidado de los padres, sigue recayendo en la mujer. Tienen menor nivel educativo, tienen trabajos que no están remunerados en muchas ocasiones, tienen un nivel de ingresos más bajo, tienen un apoyo social insuficiente, muchas veces se enfrentan a relaciones abusivas de pareja, sufren ansiedad, sufren depresión y evidentemente todo ello está muy relacionado con ese desempeño de roles múltiples que tiene la mujer, ¿no? Con ese abarcar un todo. Y ahí pongo algunos datos de cómo existe una relación bidireccional entre
y un empeoramiento recíproco entre los trastornos del estado de ánimo y las enfermedades cardiovasculares. Y después también ahí se ve cómo en las distintas etapas de la mujer la depresión, pues en la adolescencia es hasta 2 veces más frecuente, en mujeres jóvenes es de un 30 o un 50 más alto que en hombres, y en la mujer es de inicio más temprano y tiende a ser más grave. ¿Y cómo afectan estos factores psicosociales a la mujer? Pues con un menor autocuidado, una menor adherencia al tratamiento, una menor participación en los programas de rehabilitación cardíaca, menor permanencia, más ingresos y de mayor impacto y, en definitiva, una menor calidad de vida. ¿Y cuál es el reto al que nos tenemos que sumar? Pues el autocuidado. Hay que informar a la población de que se tiene que cuidar y que se tiene que valorar. Va a mejorar la adherencia al tratamiento y, en definitiva, cambiar el estilo de vida. Muchas gracias. Bueno, y ahora iba a responder a la pregunta que tú hiciste al principio, que era que por qué la psicología tenía que estar presente aquí, ¿no? Y como habéis visto, son muchos los factores que inciden en el riesgo cardiovascular, y la psicología de alguna manera ayuda a gestionarlos, a abordarlos, a comprenderlos. Es una ayuda, no sé si se me escucha, que ayuda a gestionarlos, a comprenderlos y a entenderlos. Porque claro, estos síntomas nos llegan y tampoco tenemos por qué saber cómo salir de ellos. Entonces necesitamos la ayuda profesional en muchas ocasiones. Y todo esto, una buena intervención, pues va a repercutir pues, en la adherencia al tratamiento y en una buena promoción de vida, realmente. Entonces, por eso creo yo que la psicología tiene que estar presente en todos los campos. Pues sí, muchas gracias, Isabel. Y yo creo que poco a poco se debería de ir incorporando pues, todo lo que es la psicología al cuidado de los pacientes cardíacos. Yo creo que es primordial que se tenga también ese apoyo, porque algunas cosas podemos corregirlas con medicación, pero otras cosas van en la mente y eso hay que corregirlo. Y eso no hay otra forma de corregirlo que con apoyo de un profesional. Ahora la doctora Rosa Oña nos va a decir qué aspectos de la historia ginecológica de la mujer nos importa para la salud cardiovascular. Bueno, Sara, yo me voy a dirigir a la presentación de los otros. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias a los organizadores de esta mesa por la invitación para participar, porque realmente siempre resulta muy interesante y a mí me enriquece pues, que sobre un tema pues, vayamos mostrando visiones bueno, pues que sobre un mismo tema conozcamos visiones ya no solamente de diferentes compañeros, sino en este caso directamente de los pacientes, y sobre todo por la oportunidad de poder estar en esta sala que realmente es muy bonita, pero un poquito abrumada por la asistencia. La sala está completamente llena. Bueno, planteo la presentación con 2 preguntas que me gustaría que considerarais a lo largo de estos minutos. La primera de ellas, esa. Gracias. Bueno, os decía que voy a intentar plantearos 2 preguntas. La primera es, ¿qué ha cambiado para que hoy, en un foro que no es específico de menopausia, un ginecólogo esté hablando de salud cardiovascular de la mujer? Porque esto no es lo habitual, por lo menos para nosotros. Y os tengo que comentar que lo que ha cambiado, y muchísimo, ha sido la información que tenemos hoy disponible acerca de ciertos temas. De hecho, siempre nos ha llamado la atención que las enfermedades cardiovasculares eran la primera causa de muerte en la mujer, multiplicaban por 5 las muertes que produce el cáncer de mama. Y en contra de lo que la población en general piensa,
Las enfermedades cardiovasculares afectan más a las mujeres que a los hombres. Y poco a poco los estudios, las investigaciones que se van publicando nos van arrojando un poco de luz sobre los motivos que pueden estar detrás de esas realidades. En primer lugar, nos planteamos, ¿sí? Existen factores de riesgo, como ha dicho Isabel, pero bueno, a esos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular están expuestos los hombres y las mujeres, porque las mujeres lideramos entonces el rango de enfermedad cardiovascular. Y es lo que ha cambiado la información. Ahora mismo ya sabemos que sí, que hombres y mujeres están expuestos a eso que llaman los factores de riesgo clásicos, la hipertensión, la obesidad, el aumento de lípidos, el tabaco, lo que comentabas tú, Isabel. Ambos, hombres y mujeres, estamos expuestos a esos factores de riesgo emergentes de la ansiedad, el estrés laboral, las enfermedades inflamatorias. No nos afectan de igual manera, como tú has dicho, los factores de riesgo. Es diferente. La importancia y la relevancia de cada uno, el hombre y la mujer, va variando. Pero es que se ha visto que existe un tercer grupo de factores de riesgo. Eso no es que nos afecten de forma diferente a las mujeres que a los hombres, es que solo y exclusivamente nos van a afectar a las mujeres. Es lo que se ha dado en llamar factores de riesgo cardiovascular o específicos de la mujer. Y puede que ese descubrimiento, ese hallazgo, que es en parte lo que también hace que estemos ahí arriba, en el top de las enfermedades cardiovasculares, puedan ser a la larga una oportunidad para que nos planteemos nuevas formas o nuevas estrategias de prevención. Los factores de riesgo específicos hay algunos que todos los conocemos y que la ciudadanía maneja. Entendemos que cuando hay un fallo del ovario y cesa el funcionamiento y decaen las hormonas, lógicamente la mujer está más expuesta a las enfermedades cardiovasculares. También es de uso popular y tenemos todos presentes el tema y el manejo de los fármacos hormonales, por supuesto. Pero hay cosas que van llegando y que son una novedad. Ya sabemos que hay algunas enfermedades ginecológicas como son el ovario poliquístico o la endometriosis, que afecta además a mujeres en edad muy jovencita, en la década de los 20, incluso los ovarios poliquísticos antes, en adolescentes las tenemos en las consultas. Pues en distintos estudios ya llama la atención que están relacionados con un aumento del riesgo cardiovascular futuro que va a tener esa mujer. Y hay algo que ha marcado un antes y un después en esto de los factores de riesgo cardiovascular de la mujer. Por lo que pueden suponer sobre todo para oportunidad de diseñar estrategias de prevención, que es la parte complicada, pero si no tenemos este conocimiento no vamos a diseñar la segunda parte. Se han descrito determinadas complicaciones que pueden aparecer en un embarazo y que nos van a ir marcando a aquellas mujeres que son candidatas o van a tener un aumento del riesgo cardiovascular futuro. Claro, si tienen embarazo o tienen diabetes, pues ya tenemos en mente de que a la larga, en el futuro, sobre todo cuando llegue la época de la menopausia, pues tienen más papeletas que otra que haya tenido un embarazo no evolutivo para tener una enfermedad cardiovascular, pues una hipertensión, ¿no? Aunque también está descrito que es un hito o una insuficiencia cardíaca. Pero hay otras complicaciones del embarazo como los abortos de repetición, muerte fetal intraútero, un retraso de crecimiento intrauterino, un parto prematuro, un desprendimiento de placenta. No todas esas complicaciones del embarazo van a suponer ni van a tener igual peso en cuanto al riesgo cardiovascular posterior de la mujer, ni mucho menos. Pesa mucho más la hipertensión y la diabetes. Pero lo otro es marcarnos ya, señalarnos qué mujeres tendrían que cuidarse un poco más porque con el paso del tiempo van a tener más probabilidad de sumar más factores de riesgo cardiovascular. Y la segunda pregunta, y con esto ya termino, que os planteo es ¿cómo podemos colaborar los ginecólogos en la prevención cardiovascular de la mujer? Se trata de mejorar lo que hacemos. Y yo creo que la única forma de mejorar lo que hacemos es, en primer lugar, compartir esos conocimientos que nos van llegando en los últimos 5 o 8 años. Y
compartir esos conocimientos no solamente con las mujeres que van llegando a las consultas y con nuestras embarazadas. Creo que también es muy importante que estos conocimientos, estas novedades, esta información que nos va cambiando, se comparta con otros profesionales, como pueden ser el médico de atención primaria, la enfermera, la matrona, porque están en contacto con ellas de forma más cotidiana. Y para todos vosotros es mucho más accesible una consulta de matrona, de enfermera o de médico de familia. Con lo cual, esta información que ahora mismo estoy compartiendo con todos vosotros, tendríamos que compartirla de alguna forma con otros profesionales que os atienden más en el día a día. Y yo creo que también esta información y esto que hemos aprendido los ginecólogos y los cardiólogos de las últimas investigaciones, pues se tendrían que plasmar en diseñar campañas específicas de prevención de riesgo cardiovascular en la mujer, porque se hacen campañas generalistas dirigidas a adolescentes, a varones, a chicos, a mujeres en menopausia. Lógicamente, las circunstancias de una mujer con 50 años que afronta la menopausia no tienen que ver con la de una mujer que acaba de tener un hijo, que está en el primer año posparto y que ha tenido alguna de esas complicaciones. Las estrategias de prevención tienen que ser diferentes y contemplar esas diferencias. ¿Dónde va a dejar los niños para irse a hacer deporte? Si además a los 6 meses tienen que hacer trabajo. No sé, creo que eso se me escapa, lógicamente, pero ese tema es complicado, pero por lo menos ya lo vamos abordando. En línea con conocer un poquito más qué hay fuera de la consulta, siguiendo el grupo americano, se nos ocurrió al grupo de trabajo multidisciplinar de nuestro hospital. Si te parece, ¿Lo hacemos después? ¿Lo hacemos después? Me parece estupendo, ¿vale? Dejamos después. Sí, porque va a ser mejor dejarlo después y lo conjuntamos. Muchas gracias. Bueno, ahora el doctor de Teresa nos va a explicar un poquito cuáles son las particularidades del ejercicio físico en la mujer y qué tenemos que tener en cuenta. Gracias, Carlos. Ahora. Yo lo primero, todas mujeres, pues yo como soy Teresa de apellido, pues dice, bueno, es que cuela de una forma o de otra. También cuando la consulta dice, ¿la doctora Teresa? Digo, sí, yo misma, puedo usted preguntarlo. Así que por ahí empezamos ya tranquilos, ¿no? Mil gracias por la invitación y además, y mil gracias a todos ustedes por... Estaba mirando a San Juan de Dios. Es que yo he trabajado en el Hospital de San Juan de Dios en Granada durante 30 y tantos años. Y la verdad es que siempre los pacientes piensan que muchas gracias por lo que los médicos hacen por nosotros, pero lo que tenemos que dar las gracias somos nosotros porque ustedes ponen lo más precioso de su vida, que es su salud en nuestras manos, y eso es un regalo enorme para nosotros. Así que mil gracias, de verdad. Solo 4 pinceladas, porque ustedes saben mejor que nadie de Chile, han contado además ya de todo, seguro, así que no hay mucho más. Yo tuve la suerte de que hace unos cuantos años, hace el 2016 por ahí, sacamos un consenso de qué ejercicio había que hacer en la menopausia entre la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Menopausia y la de Medicina del Deporte. Y eso surgió a propósito de algo que es muy interesante para los pacientes, para la población general, para los médicos, para todos, que es, siempre pensamos que tengo que tomar una pastilla o que hacer algo, o que me controlen una analítica para que yo sepa cómo estoy. Hay un dato muy interesante que es que el factor de mayor predicción de longevidad es el nivel de condición física. Si tenemos un buen nivel de condición física, si estamos en buena forma, cuando yo me encuentro bien, de verdad, es el factor de predicción más importante que hay. De hecho, con que alguien empiece a andar en vez de a 4 por hora, suba a 5 por hora, solo con eso consigue que su riesgo de mortalidad disminuya en un 15%. Y tengo... Perdón. ¿No? Qué lástima. Señor Luis. ¿En toda Andalucía? Ahora en toda Andalucía se oye mejor. Vale, gracias.
Bueno, así se han ahorrado el primer rollo que he contado, que no viene mal. De tal forma que tenemos algo muy claro y muy cercano en nuestras manos, que es estar en buena forma. Consigo estar en buena forma, sé que mi riesgo en general está mejor. Lo demás lo dejo en manos de los cardiólogos, de los ginecólogos, de los restos de médicos, para que consigan que todo lo demás vaya bien. Pero nosotros tenemos un papel muy importante cada uno en darnos cuenta de lo que hacemos está bien. De hecho, uno se levanta por la mañana con más fuerza y no hay duda de que las cosas van a ir mejor, seguro. Y no solo cuando llegamos a la menopausia, sino que las mujeres que han llegado con una mejor forma física, porque han sido más activas durante toda su vida, la menopausia la afrontan también de otra forma distinta. Así que tenemos en nuestras manos algo muy potente, como poder estar suficientemente activos para movernos bien y no solo arreglarnos, sino arreglarnos por dentro y por fuera. Por eso, ante todos los riesgos que tenemos, que ya los conocen perfectamente, pues lo que tenemos que hacer es saber sobre qué estamos actuando. A mí me gusta mucho de los cardiólogos, con los que tengo muchísima relación, gracias a Dios, y de los que he aprendido una barbaridad. Me gustan mucho los cardiólogos porque cuando uno entra al cardiólogo sale con 14 pastillas. Y pueden decir, menudo rollo. No. Resulta que el cardiólogo se ocupa de actuar sobre 14 mecanismos o sobre 20 mecanismos distintos. Sin embargo, cuando uno le dice vamos a hacer ejercicio, pues vale, vamos a hacer ejercicio, no está mal, no lo veo mal, pero tampoco me entero mucho. Sí sé que es bueno. A nosotros nos encantaría que pudiéramos ser tan precisos como son los cardiólogos. ¿Qué estamos haciendo con cada tipo de ejercicio, con la frecuencia de cada uno de ellos, con la intensidad, con la modalidad, con lo que me paro, con lo que descanso, para actuar sobre mecanismos muy precisos? Y que ustedes, cuando hacen ejercicio, estén pensando si me he olvidado de la pastilla del azúcar o si me he olvidado de hacer tal tipo de ejercicio que me va a ayudar a controlar también el azúcar, ¿no? Ese tipo de información nos vendría extremadamente bien. Así que, pues todo esto ya lo saben. Lo más importante es que nos controla bien los factores de riesgo cardiovasculares, que desde el punto de vista osteoarticular pues nos permite movernos mejor, porque tenemos mejor la masa muscular y nuestras articulaciones funcionan mejor, con lo cual nos movemos. Si me duele algo, ya estoy perdido, ¿no? Y desde el punto de vista del sistema nervioso, es verdad que todo lo que ha contado además Isabel, pues el ejercicio ayuda mucho a que tengamos una buena capacidad cognitiva, a que nuestra mente no se me olvida que venía yo aquí, que no me acuerdo, sí, a por las llaves, que se me había olvidado, ¿no? Y a reducir desde luego la ansiedad, la depresión, etcétera, ¿no? Pero también a tener mayor tolerancia al dolor. Quizá el dolor es lo que hace que hagamos menos ejercicio, porque si me duele algo, dejo de hacerlo. Pero tenemos que saber que si empiezo a hacer el ejercicio de forma adecuada, progresiva, mejorando mi musculatura poco a poco, mi movimiento articular, ese es uno de los mecanismos que en medicina más utilizamos para el control del dolor. Luego tenemos en el ejercicio tal cantidad de cosas que podemos hacer que da alegría, pero es importante saberlo. Incluso desde el punto de vista de la oncología, de los cánceres que podemos tener, está demostrado que el riesgo relativo de determinados cánceres en la mujer, como el de mama o el de ovario, o en el hombre el de próstata o el de colon, pues tienen una disminución cuando estamos suficientemente en un nivel bueno de forma física. Así que, puntos clave, que siempre que vayamos a hacer ejercicio, aunque vayamos a andar, a lo que sea, es bueno que primero nos digan en una revisión médica qué tenemos que hacer, que sí, que no, que los cardiólogos cada vez lo dan de una forma más pormenorizada, ¿no? Y que sepamos que cuando empiezo a hacer ejercicio lo que quiero es prevenir primero los riesgos que podría tener por mi situación para poder afrontar la vida de una forma más segura. Que la prescripción debe ser individualizada y que cada uno tiene que adaptarlo, que no es que me digan, pues mira, mi vecina Maripati, ¿sabes lo que te digo? Le va fenomenal el zumba, sin que todo al zumba. Pues no, igual zumba para mí no es bueno y zumba más de la cuenta. Que cada uno sepa con lo que se lo pasa bien, con lo que sí, y que atendamos a lo que nos digan. Que abarque absolutamente todo y que en eso pues sepamos que tenemos que movernos mejor, nuestras articulaciones tienen que estar mejor, tenemos que mejorar la masa muscular, la capacidad aeróbica, la resistencia, ¿no? Y que tenemos además que hacer algo que es muy importante, que es mejorar nuestro equilibrio y nuestra coordinación. La gente dice, ay doctor, mire usted sabe lo que me pasa, que es que yo, ay, de mi hija me da una inestabilidad, que me vengo para abajo, ay, por Dios lo que me da. Digo, pues vamos a hacer ejercicios de inestabilidad. No, mire usted, si le estoy diciendo,
Y pues precisamente, si usted tiene inestabilidad, lo que tiene que hacer es más ejercicios de inestabilidad, ¿no? Si no sé matemáticas, tendré que estudiar matemáticas para poder aprender, ¿no? Y que estemos pendientes cuando hacemos ejercicio de si hay algunos síntomas que puedan indicarnos que estamos no haciéndolo muy bien. Aunque nos parezca que lo normal es, porque es el concepto que está más instaurado de que cuanto más sufro, más mejoro, eso de ninguna forma. Cuanto más disfruto, más mejoro, eso absolutamente cierto, ¿no? El control emocional es muy importante, porque lo ha contado Isabel perfectamente, pero lo podemos utilizar mucho ese tipo de entrenamiento cuando estamos haciendo ejercicio físico. ¿Cómo soy capaz de controlarme también? ¿Cómo ante situaciones más complicadas puedo manejar mejor la respiración, la tensión muscular, etcétera, ¿no? Bueno, y el que me prepare bien, que coma bien, que vaya bien, porque si no, ¿a dónde voy? No, yo mejor bien en ayunas, que ahora el ayuno es súper intermitente de la vida entera, adelgazo más, sí, pero muere, se murió en perfecto estado de salud, ¿no? Pues mejor que no. Y lo más importante de todo es la regularidad, el que seamos constantes. No es muy importante pegarse una paliza, que al revés, es muy importante no pegársela. Lo más importante, como todo en la vida, es mantener durante mucho tiempo estímulos que nos permitan al final conseguir lo que queremos, pero que cada día nos acostemos un poco mejor que nos hemos levantado. Y desde luego que disfrutemos. No hay la más mínima duda que cuando uno no disfruta de algo, lo hará durante poco tiempo y desde luego seguramente no será el mejor punto de referencia. Es curioso que hoy el Evangelio, estas cosas pasan porque pasan. Dice que amaos los unos a los otros como yo os he amado. Es que el amor sería la mejor forma de que consiguiéramos hacer que lo que hacemos cada uno por nuestra cuenta o lo que hacemos en conjunto como ustedes hacen, al final sea la mejor forma de salud, no solo para nuestro cuerpo, sino también para nuestro espíritu. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Magnífica presentación. Bueno, a continuación, Mercedes, cuéntanos cuál es tu visión como paciente y hacia dónde, como paciente femenina, además, y hacia dónde podríamos ir caminando. ¿Se oye bien? Vale. Vale. Bueno, yo soy paciente experta porque hace ya 8 años que tuve un evento cardiovascular, pero también soy enfermera y en mi época de trabajadora colaboraba en la unidad de rehabilitación cardíaca. Y una de las cosas que siempre me he preguntado es por qué las mujeres participamos menos en las actividades que se programan para nosotras. Y esto es un poco, si le doy bien al botón, lo que quería hablaros. Bueno, las mujeres miramos la vida desde otro ángulo y lo hacemos porque tenemos los mismos derechos, pero no es que solamente seamos diferentes físicamente, sino que tenemos una carga cultural distinta. Estamos acostumbradas desde la época de la cueva a ser cuidadoras, a trabajar mucho, pero a lo mejor poco reconocido. Y ese tipo de visión, a lo mejor podéis pensar, las mujeres de nuestra generación han roto techos, ya son importantísimas y exitosísimas profesionales, pero ¿queremos renunciar a todo lo demás? Porque a lo mejor no queremos romper ese techo, queremos ser grandes profesionales, pero no queremos dejar una parte que nos hace felices. Y nos hace felices estar con nuestra familia, cuidar a nuestros hijos o tener hijos. Me ha encantado su ponencia, cosa que ahora pues está en una bajada tremenda. Entonces, todas esas cosas que también queremos son difíciles de combinar. Cuando una mujer tiene un problema de salud, tiene que renunciar a muchísimas cosas, porque la carga que tenía de atrás era mayor. Bueno, pues esto que os digo
en las asociaciones de pacientes y en las federaciones como FARCA es algo que nos planteamos y que de todas las maneras queremos acompañar, ayudar a todas aquellas mujeres y hombres, por favor, compañeros del alma, pero estamos hablando en esta mesa de mujeres, a vencer esas desigualdades, pero desde que esa desigualdad sea positiva, no que tengas que renunciar a ella. A ese miedo que tenemos todos después de un evento, que nos deja como paralizados, sin saber establecer nuestras prioridades, y a esa incertidumbre que nos da día a día el tener que manejar muchas cosas, la cita del médico, el ir a rehabilitación cardíaca mientras que me dejo atrás un montón de cosas. Esa incertidumbre nos hace que suframos las enfermedades que tenemos por aquí. No suelen ser de un gran dolor, o si hay un dolor es un dolor puntual. Es la enfermedad del miedo. Y creo que las asociaciones de pacientes cardíacos hacen una labor maravillosa para vencer esa incertidumbre y ese miedo que nos va a dar una calidad de vida mucho mejor si somos capaces de controlarlo, con el ejercicio físico, con la medicación, con la alimentación y con todo lo demás. Por tanto, yo pienso y os comento a los profesionales que cuando tengáis algún problema, contéis con nosotros. Nosotros podemos reivindicar, nosotros podemos luchar de nuevo desde otro punto de vista. Cuando nosotros vamos a hablar con alguien, algún político, un gerente, el ministro, si se nos pone por delante, allá que vamos. No tenemos nada que perder y tenemos siempre muchísimo que ganar. Así que lo que nosotros queremos es colaborar con la administración, con el profesional. Últimamente estamos colaborando mucho con la investigación, de que haya una buena investigación. Viene detrás que haya un buen tratamiento y que se haga un tratamiento ajustado a nuestra realidad como mujeres y no que estemos tomándonos una medicación para varón de 40 años que pesa 75 kilos cuando yo resulta que soy mujer y mido unos 50 y peso 40 kilos. Y la investigación se ha hecho para ese tipo de persona y no para el tipo de persona que en muchas ocasiones somos el público femenino. Poco más que deciros que me gustaría que fuéramos mujeres empoderadas, cada vez lo somos más. En los últimos 3 o 4 años yo he visto en nuestra asociación, en la investigación, incluso en las puertas de urgencia, he visto preguntar síntomas que claramente son para buscar un infarto en una mujer, cosa que hace unos años no se hacía realmente. Y desde nuestra posición pues vamos a reclamar más información, más investigación, mejores protocolos y mayor participación. A mí me gustaría, de verdad, que en algún momento, aunque la jornada fuera de pacientes, todo lo que tenemos que decir los pacientes lo estuvieran escuchando ahí los profesionales y aquí estuviéramos nosotros contestando preguntas. Oye, ¿qué pasa cuando tienes ese miedo? ¿O qué te pasó que no pudiste encontrar la medicación? ¿Cómo lo resolviste? Estoy segura, segurísima, de que podríamos aclararles muchas dudas y ayudarlos de forma muy eficaz a mejorar su vida profesional y a tener mucha más satisfacción cuando la practican. Solamente deciros que aquí estamos a vuestra disposición y que todas las personas que están aquí, yo me siento súper orgullosa de ver esta sala llena de gente con interés en escuchar qué va a ser de su vida y cómo puede mejorar su vida y la de los demás,
que es lo que hacéis todos vosotros. Y nada, agradeceros muchísimo que estéis aquí y agradecer muchísimo a la organización que nos haya permitido decir unas palabras para explicar nuestro punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, y yo creo que estamos en la línea, ¿no? En la línea de que cada vez no haya una línea divisoria entre un grado y otro, sino que estemos todos juntos en el mismo barco, y porque en realidad no tiene ningún sentido el que en una consulta pongamos un tratamiento si después no nos preocupamos de saber por qué no se está tomando esa medicación, que a lo mejor hay razones que no te lo cuentan en la primera consulta, pero si escarbas un poquito, sí se sinceran y saben, y llegas a determinados problemas emocionales que puede haber detrás, que de otra manera no puedes llegar a ellos, ¿no? Y que tenemos que estar, no es solo como en un colegio el que está el profesor y el que está el alumno recibiendo, sino en una completa interacción entre las dos partes, ¿no? Y bueno, como es una interacción entre las dos partes, aquí estamos para contestar las preguntas que queráis hacer desde la sala. Sí, que como no se oye el micro arriba, si queréis cogemos un micro de aquí, ¿no? Porque si no, con ese micro no lo van a oír. No, se puede levantar. ¿Os importa ir haciendo las preguntas de aquí? Es que si no, no se oye arriba con ese micro. ¿De qué manera el estrés crónico, la ansiedad, la depresión y otros factores psicoemocionales impactan específicamente en la salud cardiovascular de la mujer? Entonces quería que me respondiera a esa pregunta. ¿Vale? Bueno, como veníamos hablando, los factores psicosociales, estos que veníamos hablando, que incluían la depresión, la ansiedad, el estrés. Vamos a ver, tenemos que entender que el estrés es un mecanismo que cuando nos impacta, un estímulo nos impacta en el organismo, nuestro propio organismo tiene mecanismos para compensar, digamos. ¿Qué es lo que pasa cuando esos mecanismos no se pueden compensar por ese estrés crónico, por esas situaciones vitales intensas, esas situaciones que se mantienen en el tiempo? Ahí es donde el cuerpo y el organismo se acostumbran a ese estrés y es donde aparecen las enfermedades realmente. Porque es otra cosa interesante que hay que comentar, la interacción que hay entre la mente y el cuerpo. Muchas veces pensamos que lo que nos pasa en el cuerpo no tiene nada que ver con lo que nos pasa en la mente, y lo que nos pasa en la mente no tiene nada que ver con lo que nos pasa en la mente. Y hay una dirección totalmente recíproca, ¿vale?, entre lo que estamos sintiendo y el cuerpo mentalizando muchas veces de las cosas que nos suceden. Pero nosotros no le hacemos caso, ¿verdad? Y seguimos, yo muchas veces como el ejemplo a los pacientes, digo, como si nos metiésemos en una autovía donde tenemos que ir a 120, y vamos a 120, pero el coche le metemos la tercera. Entonces así vamos con nuestra vida, vamos como muy agotados, intentando llegar a todo, pero claro, estamos pidiendo un solo esfuerzo al cuerpo y al organismo, que al final nos pasa factura. No sé si te he respondido. Yo quería preguntarle a la doctora Oya, ¿cuáles son los cambios en la salud cardiovascular que experimentan las mujeres antes, durante y después de la menopausia? Vamos a ello, Rosa.
¿Así? Sí. Bueno, pues Rosa y yo es que tenemos una relación de muchos años porque cuando yo empecé a trabajar de ginecólogo, Rosa era mi enfermera en la consulta, así que creo que esto le suena, ¿no? Bueno, paso a responder. Yo quiero dejar claro un aspecto. La menopausia es la última regla, el último periodo menstrual de una mujer. Y esa última regla no causa una enfermedad en el corazón. No, la última regla no. Da paso a una etapa que es la de posmenopausia, aunque en general se habla de esa etapa posmenopáusica como de menopausia, ¿vale? Pues bien, ¿qué ocurre? A esta fase se va a llegar después de una serie de años donde esos niveles hormonales, que son fruto del funcionamiento del ovario, van a ir en condiciones normales bajando de forma paulatina, dándole un margen a la mujer para que vaya haciendo una adaptación. ¿Y a qué se tiene que adaptar esa mujer? Pues bien, la menopausia supone un déficit, una bajada en las cifras de estrógenos muy drástica y muy mantenida en el tiempo. Y el organismo tiene que reaccionar ante esa bajada, ante ese cambio tan brusco que se produce sobre todo en aspectos metabólicos. ¿Qué es lo que va a pasar? En primer lugar, notamos que hay una tendencia a ganar peso. Notamos también que, aunque no ganemos peso, la distribución de la grasa en nuestro cuerpo va a cambiar. Podemos hacer ejercicio y todo eso nos va a venir muy bien porque va a ir frenando y nos va a ir permitiendo hacer esa acomodación en más tiempo, con lo cual ese sobreesfuerzo que le estamos pidiendo al corazón se lo vamos pues dulcificando. Va a ocurrir también otro aspecto, y es que cuando ya no tenemos esos niveles hormonales, las cifras de los lípidos en sangre, el colesterol y el triglicérido van a aumentar. Claro, si antes los teníamos en el límite, vamos a saltar del límite. Si los teníamos en cifras normales, vamos a controlarlo un poquito. Pero la tendencia es a cambiar un poco lo que son las cifras de lípidos en sangre. Y hay otro aspecto también importante. Vamos a notar que hay una tendencia a aumentar las cifras de tensión arterial. Eso es consecuencia de que nuestro organismo, cuando fallan los estrógenos, digamos que aumenta lo que científicamente decimos el tono simpático, el nivel de estrés. Lo percibe como una agresión. Aumenta el estrés y tenemos tendencia a aumentar esas cifras de tensión arterial. Pero es que incluso se están demostrando, eso que decíamos de la investigación, que nos ayuda a entender algunas cosas, que los estrógenos protegían, siempre hemos dicho, protegen del riesgo cardiovascular a la mujer. Sí, ese aspecto es real. Lo que ocurre es que cuando dejamos de tenerlos, se está viendo que incluso en las paredes de los vasos, de las arterias de la mujer, se empiezan a producir cambios. Cambios en el sentido de que la parte del funcionamiento se va deteriorando porque hay como un componente inflamatorio que ya no está limitado. Todo eso, ¿para qué os lo cuento? Pues para entender un poco por qué la tendencia de las cifras de tensión arterial en la mujer son a aumentar. Todos esos cambios son factores de riesgo cardiovascular que tendríamos que contrarrestar con hábitos de vida saludables. Pero esos son los cambios. Afortunadamente se producen en mucho tiempo, con un margen amplio, y el organismo vamos a tener oportunidad de irlo un poco dosificando. Si es por una cirugía, si es por otro problema intercurrente, un cáncer o algo, pues claro, eso puede ocurrir de forma de la noche a la mañana. Ahí la situación y el organismo de la mujer lo tiene mucho más complicado. Bueno, esto es una pregunta que voy a realizarla a la mesa en general. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo podemos aumentar la concienciación entre las pacientes sobre estos factores y los signos que nos alertan de una forma temprana a una posible cardiopatía y que a veces puede ser diferente en la de los hombres? Bueno, una de las formas es poniendo en común y en conocimiento de la población en general
que no sé, ahora sí. Que, como comentaba, la principal forma, creo yo, es pues bueno, poner en conocimiento y que de toda la población y difundir entre toda la población cuáles son esas formas distintas que puedan tener las mujeres de percibir las cosas y cuáles son todos los factores de riesgo y cómo podemos cuidarnos, ¿no? Yo creo que eso es algo que se está haciendo muy bien desde la Federación de Pacientes y en general, el ir difundiendo no solo a las poblaciones que ya habéis tenido un problema, sino a la población en general, los conocimientos de que puedan estar ante un síntoma de infarto que no sea el típico síntoma que sale en las películas, del dolor en el pecho, la sudoración y demás, y cuáles son y hasta qué punto tenemos que cuidarnos para que no nos pasen las cosas. Insistir más en prevención de determinados hábitos que todos sabemos y nos lo ponen en las cajitas que compramos, que son muy poco saludables, como el tabaco, y que ahí siguen. Y bueno, pues ahí habría mucho que hacer con respecto a la población en general y la difusión de los conocimientos y de todas las cosas. No sé, Carlos, ¿qué? Yo como buena mujer, bueno, yo diría como Papa Francisco decía, ¿no es cierto?, cuando decía que lo mejor es que cada uno busque su felicidad en el compartir con los demás, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que hay algo que es muy importante en la toma de conciencia en este momento y en cualquiera, ¿no? Que es, ¿qué está en mi mano? Siempre pensamos que nuestra salud está en manos de los médicos, y no es verdad. Los médicos tienen que ayudarnos cuando tenemos algún problema a solucionar cosas, pero no tenemos que dejar de pensar cada uno que nuestra vida depende de nosotros mismos, fundamentalmente. ¿Cuántas veces incluso con nuestros niños tratamos de protegerlos excesivamente y nos equivocamos porque tienen que hacerlo ellos, ¿no? Yo creo que en este sentido es la menopausia, determinados momentos de más riesgo, es un momento para plantearse qué es lo que yo quiero, ¿no? Y qué puedo hacer yo. Cuando uno piensa, yo se lo digo mucho a mis pacientes, claro, cuando uno piensa no en las manos en las que estoy, sino que yo que tengo 24 horas conmigo mismo, soy capaz de hacer mucho que me haga vivir más feliz, pues la verdad es que hay que insistir en ello, tenemos que tener un tiempo para eso. Desde el punto de vista psicológico, que os voy a contar, ¿no? Pues todo. Pero sí es verdad que hay que aprender a detectar precozmente cosas que no vayan bien, a las que no le hacemos mucho caso. Nosotros tratamos mucho el tema del dolor, etcétera, y es verdad que casi todos los pacientes, y especialmente más las pacientes, nos dicen: pues sí, es verdad que desde que estoy un poquillo peor noto las manos y los pies, me los noto más fríos todavía, ¿no? Pero yo eso nunca le he hecho caso porque siempre me ha pasado, ¿no? O me noto la boca más seca, o la piel la tengo más reactiva, o si hay mucha luz me molesta un poco más, o le digo: Manolo, baja la televisión que está muy alta, ¿no? Son cosas que tienen que ver mucho, o me levanto cansado, evidentemente. Si me levanto cansado ya la hemos liado. Pero son cosas a las que no le damos mucha importancia. A lo mejor los médicos preguntamos poco sobre ese tipo de cosas, pero sí es bueno tener banderas, no ya digo rojas, pero sí banderas naranjas que nos detecten o que nos hagan ser más conscientes de que algo no está yendo bien. Porque si no, tenemos que esperar a tener un dolor precordial intenso cuando me está dando un patatús. Bueno, pues, ¿y si hiciéramos algo previamente? O noto que me canso más de la cuenta. Bueno, pero me canso un poco más, pero si será la edad. Bueno, o no, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Yo creo que la reflexión del paciente y del médico, que somos los primeros que tenemos que aplicárnoslo, en qué cambia en mi vida en el día a día que me hace no estar tan contento y tan feliz, pues la verdad es que teníamos que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor no tenemos que esperar a ese último momento en el que ya pase algo y la hayamos liado, sino algo que esté pasando en el día a día y además que nos recuerde pues sí, es verdad, me estoy tomando las cosas demasiado a pecho y no hago nada con eso además porque no soluciono nada, no me voy a la cama cuando me tengo que ir y no duermo cuando tengo que dormir porque estoy con más ajetreo de la cuenta, la comida la tengo un poco dejada a la mano de Dios y mucha gente dice, pues sí, a mí me encanta comer, digo, no, le encanta llenarse, pero no comer, porque cuando a uno le gusta comer, donde lo disfrutamos es en la boca, con las papilas gustativas. Y entonces, si a mí me gusta la croqueta, yo tengo que tener la croqueta en la boca. ¡Oh, qué rica está la croqueta, que no me la quiero ni tragar!, ¿no?
Pero no, que lo que hacemos, pum, pum, y nos damos, ¿no? En fin, hay mil cosas que yo creo que tenemos en nuestra mano para decir, bueno, la verdad es que me lo estoy pasando francamente bien con lo que hago. No sé si me moriré o no, pero seguramente que nos moriremos todos, casi seguro. Pero sin embargo, en el día de hoy puedo decir que estoy un poco más contento y me encuentro más feliz de lo que de otra forma no haría, ¿no? Mi pregunta va dirigida a la mesa en general y tengo dos preguntas y la primera es ¿qué estrategias de salud pública se está implementando o debería implementarse a nivel poblacional para promover la salud cardiovascular en las mujeres? Y la segunda, ¿cuál es el papel de la educación, la prevención primaria y el acceso a la atención médica en este contexto? Muchas gracias. Creo que, aunque luego lo muestre, yo creo que me voy a quedar con la pregunta porque voy a ser muy pesada, pero es que creo que si queremos conseguir mejorar hay que empezar a hacer las cosas antes y aprovechando lo que ya sabemos, que hay mujeres que en edades mucho más jóvenes ya nos están haciendo señales de que tienen más riesgo, más probabilidad de tener un problema cardiovascular que otra que está al lado. Tendríamos que ir aprovechando esas diferencias para establecer algunas estrategias para, por lo menos, empezar a ayudar a esas mujeres que están en ese grupo que desde jóvenes nos están haciendo señales. Voy para allá, ¿vale? No, que decíais si podemos pedir ayuda, ¿no? La anterior. Esa. Bueno, en el grupo de trabajo multidisciplinar con cardiólogos, matronas, médicos de familia, técnicos de promoción a la salud, una vez llegados a este punto nos planteamos, porque pensamos que no hay que esperar a la menopausia, tendríamos que empezar antes. ¿Y cuándo podríamos empezar? Pues siguiendo un poco a los americanos y también respondiendo a la pregunta que nos hacía de qué estrategias existen. Esto no está puesto en marcha, pero esta estrategia ya está descrita y está publicada en España. Es lo que popularmente se llama como riesgo cardiovascular a partir del cuarto trimestre. El embarazo tiene 3 trimestres y el cuarto trimestre es el resto de la vida de la mujer en el que no está embarazada y en el que no se cuida tanto. Ese es el que queremos empezar a modificar. Y en esa línea se nos ocurrió, vamos a ver, si sabemos todo esto, ¿qué podemos hacer? Estuvimos valorando y sabemos que todas las mujeres que paren en cualquier hospital andaluz, por lo menos, tienen una cita con su matrona a los 10 días del parto. Decidimos aprovechar esa cita con la matrona para que ella, una vez que acudiera a la consulta, chequeara. Y le pedimos que nos identificara pues algunos de esos factores de riesgo específicos, propios de la mujer. Y en esas mujeres hacía una analítica para ver cómo estaban el resto de la glucosa, los lípidos, pero sobre todo, y lo más importante, lo que hacía era invitarla a participar en una jornada para aprender a cuidar el corazón. Estamos hablando de mujeres en posparto, son mujeres jóvenes, con 20 y tantos, 30 y tantos años, es decir, que si lo hacemos bien, vamos a poder ayudar bastante y que lleguen mejor a la menopausia. Bueno, pues es lo que hicimos. Diseñamos también una serie de actividades que eran, en primer lugar, un taller donde aprendieran cosas de interés para la alimentación, basado en el plato de Harvard. Hicimos un taller de la cesta de la compra, para que se aprendiera a leer las etiquetas. Y hicimos también un taller para hacer actividad física en familia, porque claro, estamos hablando de mujeres en periodo de posparto, con niños pequeños y algún otro hijo además. Entonces la actividad física tendrá que ser en familia, porque si no, ¿dónde dejamos los niños?
porque en Suecia y en otros países existen ludotecas, de manera que la mujer está haciendo deporte y tiene una cuidadora o una especie de guardería en el gimnasio, pero yo eso aquí no lo conozco, no sé si en otro sitio existe. Y por último, creamos también un Instagram, porque pensamos también que es importante que las mujeres tengamos sitios dentro de Internet que tengan información, pero con calidad, avalada por la evidencia científica, no solo por influencers. Lo que ocurre es que eso requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo, y la verdad es que nuestro grupo es muy reducido. Entonces, pues, un poco, estrategias oficiales no hay, ojalá, y en algún momento tengamos la oportunidad de poner en todos los centros de salud esa visita y esa valoración de riesgo cardiovascular posparto, porque eso nos ha ayudado a que la mujer sea consciente y se sensibilice. Por lo menos ya sabe que ella es una persona que va a tener más riesgo y, entre comillas, le añadimos una responsabilidad más, la de cuidarse. Pero bueno, la verdad es que ha tenido una aceptación muy buena. En uno de los pueblos la queja fue de que los hombres no estaban invitados al taller. Pero bueno. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta va dirigida a Isabel. En relación a esa mala adherencia al tratamiento por parte de las mujeres, ¿cuáles son los desafíos específicos a los que se enfrentan para mantener esa adherencia y qué estrategias se pueden llevar a cabo para ayudar a mejorarla? Muchas gracias. ¿Escuchan? Ahora. Bueno, pues en referente a los desafíos, yo incidiría mucho en lo que he dicho anteriormente, ¿no? En ese desempeño de roles múltiples, en esa carga que lleva la mujer acumulada históricamente de cuido de la familia, cuido de los hijos, cuido del hogar, puedo con todo, llego a todo, y eso no es cierto. Hay que buscar espacios donde aprendan a cuidarse, y una estrategia eficaz yo veo en la educación y en el caso mío que estoy hablando en la psicoeducación. En la psicoeducación aprender a cuidarte, a entender lo que pasa en tu cuerpo, a explicarte qué es lo que pasa en tu cuerpo cuando tú sientes estrés, cuando sientes ansiedad, por esa acumulación o exceso de trabajo al que estás sometida diariamente. Que nos repercute a todos los niveles, nos repercute a nivel psicológico. Muchas veces cuando tenemos esos estados de ansiedad o esos periodos de estrés, tenemos esos pensamientos rumiativos, ese verlo todo negro, ¿no? Darle vueltas a las cosas sin llegar a una solución posible. Tenemos niveles que afectan a nivel conductual, comemos de peor manera, hacemos menos deporte, tendemos a aislarlos socialmente más, y a nivel fisiológico intentar enseñar al paciente qué es lo que pasa en esas situaciones, ¿no? Cómo se nos altera muchas veces el ritmo cardíaco, cómo nos sube la presión arterial, cómo nos sudan las manos. Bueno, pues son síntomas que se enmascaran muchas veces con los cardiovasculares, pero son síntomas propios de ansiedad. Entonces yo creo que la psicoeducación es muy importante. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Vale. Yo quería preguntar si se está realizando suficiente investigación específica sobre la salud cardiovascular de la mujer y en qué áreas necesita más atención y cómo podemos fomentar la inclusión de la mujer en la investigación. Bueno, yo puedo decir, no tengo datos de nada, yo puedo decir lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros sí estamos investigando
sobre la repercusión que tiene, sobre todo la sensibilización del sistema nervioso periférico, que en la mujer es más fácil que se sobreestimule, en determinados riesgos, primero con el riesgo del dolor, pero a continuación con el riesgo cardiovascular fundamentalmente, ¿no? Es decir, nuestra respuesta es todos esos datos que decía antes, esos síntomas que pueden parecer que no tienen mucha importancia. Estamos procurando ver cómo podríamos detectarlos de forma precoz y cómo podríamos empezar a actuar de forma precoz, de una forma fácil y sin efectos secundarios, a ser posible, pues para poder revertirlos. Lo más importante, yo creo que desde ese punto de vista de la investigación, es la diferencia en cuanto a cuál es la respuesta normal del cerebro de una mujer y del de un hombre. Las mujeres nos llevan mucha ventaja, pero mucha. Nosotros somos bastante brutos, pero bueno, ya está. Algunos más ordenados, otros menos ordenados. Pero ese nivel de estimulación normal en la mujer ya supone empezar desde un nivel de estrés o de alerta inicial. La mujer es capaz de hacer 27 cosas a la vez. Nosotros hacemos una irregular, ¿no? Pero claro, para poder hacer 27 cosas a la vez, ya está en un nivel de alerta determinado. Y sobre ese nivel de alerta es fácil que lo que va viniendo además haya un momento en el que haga que se sobrepase y que las respuestas que tengamos desde el punto de vista cerebral o desde el punto de vista cardiovascular, que al final están íntimamente ligados, pues que pueda terminar por hacer que de una forma prolongada, si se mantiene ese estímulo, pues termine por haber un mayor riesgo, ¿no? Yo creo que lo más interesante es saber que la respuesta de la mujer desde ese punto de vista es distinta y es una gran información el que todos seamos conscientes de eso. Yo creo que todos tenemos que estar orgullosos de poder desarrollar lo que cada uno tiene, ¿no? Y por otro lado, el aspecto que a mí me parece más importante es el de la detección precoz. Detección precoz de cosas que pueden ir pasando, que no le damos mucha importancia. Con todo lo que ha contado ahora mismo Isabel, de todo lo que nos pasa relacionado con el estrés, de esa serie de síntomas que me cambian la vida absolutamente, yo creo que es distinto como pasa en una mujer y pasa en un hombre. La mujer se lo traga mucho más, no quiere que nadie sufra a su alrededor, yo soy la última y todo me lo echo encima. Eso es una maravilla tener esa cabeza, pero también hay que conseguir que eso no se nos vuelva en contra. Y para eso nada mejor que investiguemos sobre cuáles son los cambios que se empiezan a producir de forma muy precoz, para que seamos conscientes de cómo no hacer que esa gran ventaja que tiene vuestro cerebro pues no se vuelva en contra vuestra y en contra nuestra al final, por supuesto.